Sus palabras tienen un poder asombroso. Poder para dirigir su vida, para bien o para mal, para vida o para muerte. Hoy vamos a ver el poder de sus palabras desde cada ángulo. Yo soy Billy Joe Doherty y esta es la vida en 360 grados. Explorando la fe desde cada ángulo, con el pastor Billy Joe Doherty. ¿Piensas antes de hablar? ¿Hablas antes de pensar? Considera esto. La lengua es como el timón de un barco. Donde éste va, el barco sigue. Ahora imagínate. Tu vida es un gran barco. ¿Qué clase de palabras dirigen tu barco? Palabras que sanan, edifican, crean, animan, perdonan, elevan, unen, restauran. O palabras que humillan, ofenden, divorcian, abusan, destruyen. Labios sueltos hunden barcos. Lo que dices determina hacia dónde vas. Cambia tus palabras, cambia tu destino. Así que, ¿a dónde te gustaría ir ahora? ¿Piensas antes de hablar? A veces no, la verdad, pero muchas veces sí. Soy maestra, entonces tengo que hacerlo. Pues yo no puedo decir todo lo que pienso, porque me puedo meter en muchos problemas de esa manera. Normalmente no pienso antes de hablar, pero lo estoy tratando, porque he afectado a muchos de mis amigos negativamente por no hacerlo. Cuando hablas es del corazón, no importa si es bueno o malo. Lo más difícil para mí es el tono en el que hablo. Uno puede tener un tono muy cortante o un tono muy amable, pero yo desafortunadamente solo tengo un tono muy cortante. ¿Piensa usted antes de hablar? Ahora sí, porque estoy enfrente de la cámara. Sus palabras tienen un poder asombroso. La Biblia dice que la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Usted va a comerse las palabras que usted habla. Se ha escuchado esto antes, ¿verdad? Comerse sus palabras. Bueno, la verdad es que durante toda su vida usted ha estado comiéndose sus palabras. Lo que usted ha estado hablando en el pasado es lo que usted está viviendo ahora mismo. Y si no le gusta la dieta, es hora de cambiar sus palabras. Declare las bendiciones de Dios, las promesas de Dios, la verdad de Dios, la misericordia de Dios y la bondad de Dios. Hay muchas cosas buenas que pueden decirse cuando usted entiende este principio. Proverbios capítulo 6 dice: si con las palabras de tu boca has sido atrapado. Cuando usted toma la palabra de Dios y habla la verdad, entonces queda atrapado en cosas buenas. Pero cuando usted habla miedo, muerte, calamidad, tragedia, duda, desastre, odio, todas esas cosas empiezan a ser parte de su vida. Hablando la palabra adecuadamente, puede cambiar su curso. Puede que usted diga, pero es que yo no entiendo esto, pero usted entiende la ley de la gravedad, ¿verdad? La gravedad puede estar a nuestro favor o en nuestra contra. Y así sucede con la ley del hablar. Es una verdad bíblica, pero también es un principio en el universo. Que cuando la gente habla, esas cosas que dicen y vienen de su corazón, van a preparar el camino en su vida, ya sea para vida o para muerte. De hecho, el libro de Santiago dice que su lengua es como el freno en la boca de un caballo. Ahora, ese pequeño freno está conectado con las riendas y hace que quien cabalga pueda dirigir al caballo y guiarlo a donde quiera que vaya ese caballo. Y la Biblia lo dice claramente, su lengua dirige su vida. Y así es, si usted logra controlar su lengua, usted puede dirigir su vida por el camino que debe ir. Y continúa diciendo allí en Santiago que su lengua es como el timón en un barco. Aunque ese timón sea muy pequeño, puede dirigir grandes naves a donde sea que quien gobierna o dirige el barco oriente o gire el timón. Asimismo, en comparación con el tamaño de todo su cuerpo, la lengua posiblemente es muy pequeña, como el freno en la boca del caballo o el timón en el barco.
Pero aún así la Biblia nos dice en el Antiguo y en el Nuevo Testamento que a donde vayan sus palabras, por ese camino su vida va a ir. Puede ir hacia arriba o puede ir hacia abajo. Puede ir hacia la vida o puede ir hacia la muerte. Pero si usted empieza a declarar palabras de vida y fe, palabras de gozo y victoria, eso va a recibir. Cuando usted empieza a decir, yo tengo una razón para vivir, Dios tiene un propósito para mi vida y yo voy a finalizar mi curso, voy a hacer lo que Dios me ha asignado a hacer, entonces usted estará hablando vida en su futuro. Ya es hora de tomar el control de su vida. Y recuerde, el control está un poco más abajo de su nariz. Está aquí. Si usted habla la palabra de Dios de corazón, con sus labios en fe, usted podrá guiar su vida por el camino de la bendición. ¿Se ha metido en problemas por culpa de su boca? Claro que sí, en muchas ocasiones, y uno desea comerse esas palabras de vuelta. Me molesté con mi jefe y estaba tan furiosa que no me pude controlar y me metí en problemas. ¿Te has metido en problemas por causa de lo que dices? Claro que sí. La gente se deja llevar por las emociones y se dicen cosas que pasan por la mente. He tenido pensamientos y comportamientos irracionales. Oh sí, muchas veces. Yo bebía a menudo, muy a menudo. Y era cuando me metía en muchos problemas. Y era entonces cuando no pensaba antes de actuar. ¿Te has metido en problemas por causa de lo que dices? Sí. ¿Cómo? Bueno, diciendo malas palabras y cosas así. ¿Y te han lavado la boca con jabón? Con jabón líquido. No me acuerdo de haber tenido jabón en mi boca. Y nunca se lo he hecho a mis hijos. Pero estoy seguro que mi esposa se lo puso a mi hijo de 13 años por el vocabulario tan repugnante que él usaba. Pero solo recuerdo que pasó una vez. Y a veces es difícil, tú sabes. ¿Tienen sus palabras el poder de afectar a otros? Creo que sí, claro. Lo que dices afecta a otros, los que te rodean. Mis palabras tienen poder si el que las escucha lo cree así. Hay un dicho que dice, las piedras pueden romper mis huesos, pero las palabras nunca lastimarán. Pero eso es falso. Para mí, contener la lengua y contar hasta 10 es algo favorable, porque las palabras pueden herir muchísimo. Yo pienso que las palabras tienen mucho poder para ciertas personas que están más cerca de uno. Mis padres constantemente reafirmaron en mi vida que yo puedo ser y hacer lo que yo quiera hacer. Pienso que sí afecta a los que están alrededor de uno. Yo soy papá, tengo 3 niños y definitivamente lo que yo digo afecta a sus vidas. Y a veces es difícil, tú sabes, no decir lo que realmente piensas. Yo me acuerdo que mis padres hablaban. Yo no sé si lo hacían intencionalmente, pero hablaban cosas muy negativas. Hablaban cosas acerca de mí. Ellos no creían que yo lo tomaba así. Pero cuando pienso en esas cosas, me doy cuenta y veo claramente cómo me afectan ahora. Todos los días en 2º grado mi maestra me decía que no era mi culpa que mis padres se estuvieran divorciando. Y eso tuvo un gran impacto en mi vida. Entonces las palabras tienen poder. Sí, creo que sí, definitivamente. Creer y declarar hacen parte del proceso de la salvación. La Biblia dice que con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Así que no podemos ser salvos sin el creer y el declarar. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Así que hay poder en la declaración de nuestras palabras. Como dijimos, muerte y vida está en el poder de la lengua. Seremos atrapados por las palabras de nuestra boca. Por las palabras podremos ser liberados y ser libres. Podemos escapar las tragedias, desastres y la calamidad por las palabras de fe que hablemos. Así como lo hemos dicho, sus palabras son como el timón del barco, el freno en la boca de un caballo. Hacia donde usted las lleve, hacia ese rumbo tomará su vida. Recuerdo en cierta ocasión cuando yo iba piloteando un avión, yo solía volar por mi cuenta y me vi en medio de una tormenta.
Y al empezar a perder control del avión, estas cosas empezaron a fluir en mí y empecé a gritarlas. Lo voy a lograr, voy a vivir. Dios, ayúdame. Y Dios empezó a hablar en mi interior diciéndome lo que debía hacer. Mira el panel de instrumentos, me decía. Mira el panel de instrumentos. Haz lo que los instrumentos te están indicando. Y hay momentos en su vida cuando uno está en medio de la tormenta y no sabe qué hacer, y Dios dice, mira mi palabra y di lo que yo he dicho. Y yo empecé a llevar el avión a un nivel estable, controlando la caída. Y justo antes de estrellarme pude salir de la tormenta y pude llegar a casa sano y salvo, gracias a Dios. Tal vez usted se encuentre ahora en una tormenta y dice, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo salir de esto? Pues mantenga sus ojos en el panel de instrumentos. Esa es la palabra de Dios. Declare lo que Dios dice. ¿Y qué es lo que Dios dice? A los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su plan y su propósito. Cuando usted toma esa decisión, Dios hará que todas las cosas cooperen para bien para usted. Empieza a decir, voy a vivir y no voy a morir hasta que mi obra en la tierra sea finalizada. Esa es una promesa de Dios. Empieza a decir, el Señor es mi sanador, Él es quien me libera. Y con su propia boca, declare usted mismo las palabras de fe. Sabe, el Señor vela sobre su palabra para cumplirla. Por eso, Él se involucra cuando declaramos la palabra de Dios en fe. El gozo más grande en la vida de un padre es el nacimiento de un niño. Nunca olvidaré hace 2 años atrás cuando mi esposa Svetlana y yo anticipábamos el nacimiento de Sara. Y siempre recordaré esa noche cuando Svetlana dio a luz a Sara. Y las palabras no pueden expresar los sentimientos que un padre tiene por su hija, poniendo sus pequeñas huellas en ese certificado de nacimiento, sus piececitos y manitas. Ella era una bebé bien pacífica, pero algunas de las enfermeras estaban preocupadas porque ella estaba muy callada y empezó a desarrollar otros síntomas que les preocupaban. Se llevaron a Sara a la unidad de cuidados intensivos y su condición empezó a empeorar. Mientras esto ocurría, Svetlana comenzó a tener muchos dolores de cabeza, pero no creíamos que era nada muy serio. Pero Svetlana empezó a empeorar hora por hora con dolores de cabeza y de la espalda y no podía moverse. Ella estaba casi paralizada. Ella estaba llorando y me dijo que no se sentía bien, y ahí mismo enfrente de mí empezó a tener convulsiones. Las enfermeras salieron corriendo del cuarto y en unos minutos llegó un especialista en enfermedades infecciosas. Y Svetlana tenía meningitis bacterial. Y mi pequeña Sara le hicieron una prueba en la espina dorsal y ella tenía meningitis viral. Una de las enfermeras me dijo en ese momento, tu esposa está muy enferma y a lo mejor se va a morir. Me dijeron, señor Miranda, tenemos que poner a su hija en aislamiento. Ella tiene meningitis viral, por la cual no tenemos ninguna cura ni tampoco medicina para eso. Aquí está mi esposa enferma y ahora mi hija, recién nacida y enferma, y no tenía cura. ¿Qué hace uno en una situación así? Alguien llamó y nos dijo, ¿sabes qué? Hace una semana escuché las noticias que una madre y su hija tenían lo mismo que tu esposo y tu hija tienen, pero ellas no vivieron, ellas murieron. Eso me devastó. La realidad se asentó dentro de mí y honestamente perdí esperanza. Sentí que esto podría ser el fin. Yo no entendía por qué me estaba pasando esto. Yo soy una buena persona en el ministerio, amando a la gente. ¿Por qué a mí? Yo soy dadivoso, doy el diezmo, soy una buena persona. ¿Por qué a mí? Yo sentí que Dios estaba abandonándome. A Svetlana le dieron antibióticos por 14 días para la meningitis bacterial. Ella lentamente empezó a progresar. Sara, por lo contrario, empezó a empeorar. Mi niña Sara no podía abrir los ojos porque estaba muy sedada, pero yo le decía, Sara, es papi, yo te quiero, y ella volteaba su cabecita.
Nos dijeron que tenían que darle un medicamento para normalizar las enzimas del hígado. Un gran porcentaje de los niños que se les da este medicamento o hemorragian en el cerebro o se quedan inconscientes por vida, o su cerebro deja de funcionar. Yo me recuerdo que ella tenía moretones en sus brazos, en su cabeza, por el suero que le habían puesto, en sus piernas. Ella era como una pequeña muñeca moradita y eso me rompía el corazón. Todas las luces estaban apagadas. Esperé hasta que Svetlana se durmiera y yo me recosté en una silla y miré hacia el cielo. Todo oscuro, y dije, yo no puedo controlar a mi esposa, mi pequeña Sara, no puedo controlar a los doctores, pero yo puedo hacer algo con respecto a mí. Y oré ahí mismo y le dije al Señor, voy a creerte y voy a hacer que tu palabra sea más real en esta situación adentro de mí. Y Señor, voy a alinear mi vida con tu palabra. No lo entiendo, no sé cómo hacer esto, Señor, pero vas a tener que ayudarme. Y de la mejor manera que puedo, yo creo que mi hija se va a sanar, no morirá, sino que vivirá y declarará las obras del Señor. Y en ese momento que yo tomé esa decisión de enfocarme en la bondad del Señor, en medio de lo que estaba pasando, creí en la palabra de Dios. Todo estaba en contra mía, pero creí la palabra de Dios. Cuando tomé la decisión de creer la palabra de Dios, empecé a recibir fortaleza. Y empecé a ver la situación en una manera diferente. Y como en una semana y media después, yo estaba arriba con Svetlana en su cuarto y recibí una llamada en la medianoche. Señor Miranda, tiene que venir aquí inmediatamente porque creemos que su hija le queda poco de vida. Es más, su corazón no está funcionando bien. Creemos que le queda como 1 hora de vida. Y yo le dije al doctor, mi hija no morirá, sino vivirá y contará las obras del Señor. Y el doctor me dijo, perdone, señor Miranda, mi hija no morirá, sino que vivirá y contará las obras del Señor. Los doctores seguían diciéndonos, a Svetlana y a mí, no va a sobrevivir y a lo mejor se va a morir. Queremos que sepan que ella está muy enferma. Y nosotros empezamos a declarar la palabra de Dios sobre ella. Sara, tú no morirás, sino que vivirás y contarás las obras del Señor. Svetlana y yo nos pusimos de acuerdo y no pasó mucho tiempo después de eso. De hecho, fueron horas cuando ellos vinieron a decirnos, su hija se ha estabilizado. Y entonces el cardiólogo dijo, el corazón de su hija es normal. Es como si nada le hubiese pasado a su hija. Ustedes se pueden ir a la casa. Muchas cosas se quedan sin respuesta de por qué ciertas cosas le suceden a buenas personas. Pero es una cosa, que es mi responsabilidad confiar en la palabra de Dios, confesar la palabra de Dios y confiar completamente en Él. Estoy tan agradecido por la misericordia y gracia de Dios, por darle vida y salud a mi esposa y a mi niña. El poder de las palabras. Y dijo Dios, sea la luz, y hubo luz. Dijo Dios, que la tierra dé fruto, y fue así. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Mirad qué gran bosque se incendia con tan pequeño fuego, y la lengua es un fuego. Si alguno se cree a sí mismo religioso y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. El freno en la boca del caballo controla todo el caballo. El pequeño timón de una inmensa nave, en las manos de un experto capitán, dirige el curso en la faz de los fuertes vientos. Una palabra que sale de su boca, aunque parezca inofensiva, puede lograr casi todo o destruirlo. Sus palabras tienen un poder asombroso. Cuando usted empieza a hablar en fe, usted puede cambiar el curso de su vida y la vida de aquellos que usted ama. Nuestra propia hija menor tuvo un problema terrible cuando solo era una pequeña bebé y cuando el doctor la diagnosticó, nos dio el reporte. Él era cristiano y dijo, este es el diagnóstico médico. Pero después dijo, por las llagas de Jesús, ella es sana. A lo que dijimos, estamos de acuerdo. Sabe, tomó meses para que esa sanidad fuera completa.
Pero durante todo ese tiempo declaramos siempre la palabra de Dios sobre su vida. Hoy quiero animarlo a que se mantenga firme en la confesión de su fe, sin dudar, porque fiel es el que prometió y hará lo que Él ha prometido. Esa es la palabra de Dios. ¿Sabe? Jesús caminaba un día hacia Jerusalén, en el Monte de los Olivos, y se acercó a un árbol de higos que parecía tener higos, pero no tenía. Y Él le habló. Le dijo: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Luego ellos entraron a la ciudad de Jerusalén. Ese fue el día en que volcó las mesas de los cambistas y todo lo que pasó dentro del templo. Después salió de allí y fue a Betania. A la mañana siguiente se levantaron y, cuando caminaban por el mismo camino, Pedro dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Y Jesús le dijo: tened fe en Dios. Esta es una frase sorprendente. Tengan fe en Dios. Jesús les estaba hablando a ellos. ¿Y a qué se refería? Jesús había desatado su fe y había hablado. Y exactamente lo que dijo fue lo que sucedió. Y ahora le dice a sus discípulos que ustedes también pueden desatar su fe. Cualquiera que dijera a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. En otras palabras, usted tendrá lo que dice cuando usted cree que lo que usted dijo va a suceder. Usted dirá: pero ¿cómo puedo creer que lo que digo va a pasar? Porque entonces no hablo lo que la palabra de Dios dice. Porque Dios vela sobre su palabra para cumplirla. Cuando usted declara la palabra de Dios, usted sabe que es Dios quien hará que se cumpla en cada área de su vida. Cuando usted piensa en las más de 7,000 promesas de la Biblia, toda la verdad, los mandamientos, las leyes y estatutos de Dios, y usted empieza a declararlos sobre su vida, Dios hará que sucedan. ¿Cómo opera Dios? ¿Recuerda la creación? En Génesis 1, y Dios dijo, y dijo Dios, y dijo Dios. Estas tres palabras se repiten. Cada vez que Dios creó algo, Él las llamaba a existir. Sea la luz, y la luz se hizo. Nosotros hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Ahora, usted no va a crear planetas ni universos, pero en el mundo en el que usted vive, en su vida, sus palabras tienen poder. Usted está hecho a la imagen y semejanza de Dios. Por eso es que de la abundancia del corazón habla la boca. Muerte y vida están en el poder de la lengua. Estaremos atrapados en las palabras que hablamos. Este es un mensaje transformador para que usted empiece a redirigir su vida por el camino correcto, por el sendero correcto. Si usted dice: Jesús es el Señor de mi vida, y usted cree en su corazón que Dios le resucitó de la muerte y lo confiesa a Él como su Señor, usted va a ser salvo. Así es como entramos en el reino de Dios, tomando la decisión con nuestro corazón y declarándola con nuestra boca. Porque ahora mismo nos lo dice en voz alta. Diga: Jesús, yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Tú moriste por mis pecados y fuiste resucitado de la muerte. Te confieso hoy como mi Señor. Recibo tu perdón, la vida eterna, tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, por salvarme. En el nombre de Jesús he orado. Amén. Y si usted acaba de hacer esta oración, usted puede estar seguro que ha sido perdonado. Jesús ha entrado en su corazón y usted tiene vida eterna. De ahora en adelante, tome la palabra de Dios y declárela. Resista al diablo diciendo: escrito está. Sets me free, Lord, I know that your truth sets me free.
the words of my mouth and the thoughts of my